Uno viene con expectativa de lo que Dios va a hacer, amén. Pero el Señor quiere continuar obrando en nosotros y Él lo hace a través de su palabra, amén. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Así que necesitamos alimentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarle que abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ¿no? Vamos en esta noche a compartir esta palabra que tiene que ver con el escudo protector para nuestra alma, para nuestra mente, que debe estar llena de la palabra de Dios, amén, que debe estar llena de fe, de confianza, de esperanza, y para eso necesitamos alimentar nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene cuando yo escucho la palabra de Dios, amén, y más escucho la palabra de Dios, más mi fe va a ir creciendo. Y en esta palabra vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo tiene por ahí, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, me dice amén, y vamos a leerla. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque podemos disfrutar de tu presencia, de la comunión con nuestra familia, de la fe, pero también, Señor, necesitamos oír tu palabra, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que nuestra fe crezca para poder, Señor, caminar hacia el propósito que tú tienes con nuestras vidas, confiando totalmente que tú eres nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Padre, háblanos en esta noche a través de tu palabra. Usa mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Señor, y tú confirmes tu palabra con poder, con gloria, con milagros, prodigios, para la gloria de tu nombre. Señor, sabemos que tu presencia ya está aquí y que tu gloria seguirá siendo manifestada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso entendemos que necesitamos crecer en la fe. Diga conmigo, necesitamos crecer en la fe. Amén. Y cuando nosotros entendemos que la fe es el escudo, es el cerco de protección para nuestros pensamientos, porque la batalla la tenemos en la mente, ¿no? Muchas veces podemos ver que hoy vemos en la calle mucha gente que está perturbada, angustiada, deprimida, muchos problemas mentales, situaciones del alma, pero sabemos que Cristo es nuestra paz y que Él es nuestra esperanza, nuestra confianza. Y cuando nosotros depositamos la fe en el lugar correcto, que es Jesucristo, podemos entender que tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por eso necesitamos crecer en la fe y necesitamos estar atentos, estar cada día en comunión con Dios, cada día orar a Dios, cada día meditar en su palabra, cada día estar con un corazón expuesto a Dios para que Él pueda limpiarnos, para que Él pueda mostrarnos lo que no está bien y así tener un corazón regenerado, limpio, transformado a través del poder de Dios, de la palabra de Dios y de nuestra actitud de tener una mente sana. ¿Cuántos pueden decir amén? Tener una mente sana, tener una mente pura. Para eso necesitamos nosotros quitar pensamientos que no son de Dios o resistir pensamientos que no son de Dios
y poder tener fe, confiar en los momentos de problema, de lucha, de dificultad. Ahí necesitamos la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza en que Dios está con nosotros. Es la confianza que Dios va a obrar. Es la confianza que dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa confianza debe ir creciendo, amén. Y esa confianza va creciendo a través de disciplinas espirituales. La fe no viene más allá que es un don de Dios, pero cuando nosotros practicamos disciplinas espirituales, nuestra fe se fortalece. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo y para poder resistir a Satanás, el diablo, que busca robarte la alegría, que busca robarnos la fe, que busca robarnos la esperanza, que busca robarnos la confianza. Por eso tenemos que estar atentos. Diga conmigo, tengo que estar atento, en comunión con Dios, porque Satanás, el diablo, está vencido. Cristo lo venció en la cruz. ¿Cuántos entienden esto? Está derrotado, está vencido, pero todavía tiene influencia. Es más, Jesús dijo, el mundo está bajo el gobierno de Satanás. Y uno lo puede ver en un montón de cosas. Por eso, algunos ignoran que Él existe, ¿no? Dicen, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué, si Dios existe, pasan esta otra? Pero ignoran totalmente que Satanás, el diablo, existe, que destruye, que posee las personas, que perturba la mente, que la lleva al suicidio, que la lleva a lastimar a otro, que él, es más, Jesús dijo que el ladrón no vino sino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vino en abundancia. Amén. ¿Y cómo podemos nosotros resistir esos embates del enemigo que quiere llevarte a la ruina? Primero necesitamos, diga conmigo, someternos a Dios. Someterme a Dios es rendir mi corazón a Cristo, obedecer sus mandamientos, buscar santificar mi alma y poder servirle con todo nuestro corazón y fortalecer mi fe. Gracias, mi hermano. Entonces, número 1, someterse a Dios. Número 2, resistir al diablo. Y número 3, dice que el diablo va a huir. Pero ¿cuándo podemos resistir? Cuando nos sometemos a Dios y cuando tenemos fe. Si nosotros no tenemos fe, los temores nos van a abrumar, las malas noticias nos van a deprimir, lo que digan los demás nos va a influenciar, lo que diga el entorno o lo que diga los medios nos van a influenciar, pero si mi fe es firme y es sólida y sé en qué creo, sé que mi vida está en las manos de Él, voy a poder estar firme, constante, avanzando en mi desarrollo como cristiano, hasta ser como Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí el apóstol Pablo, hablando a los hermanos, a la iglesia, le daba esta palabra, ¿no? Como para nosotros. El versículo 8 dice, sed sobrio y velad, ¿no? Dice que estemos siempre, hermano, siempre fortalecidos en el Señor, siempre despiertos. Dice, velad y orad, dijo Jesús, para que no entremos en tentación. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es débil, es floja, dice, para hacer cosas malas, pero cuando nosotros alimentamos la parte espiritual, empezamos a ser fuertes, empezamos a estar atentos ante las tentaciones que el diablo nos presenta y estamos fortalecidos para no ceder. ¿Cuánto entienden esto? Porque si estamos débiles espiritualmente, Satanás va a presentar los manjares para que nosotros cedamos y caigamos de la gracia de Dios e interrumpamos nuestra relación con Dios por el pecado. Por eso necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, compartir la fe con nuestros hermanos, congregarnos, servir al Señor, dar testimonio a otros. Entonces nuestra fe se va fortaleciendo y cuando viene el enemigo a perturbar nuestra mente, le resistimos y le decimos, te vas de mi mente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar atentos. Nosotros, hermanos, cuando recibimos a Cristo, estamos ya nomás en batalla. Así que ya estamos con el casco, con los botines, ¿no? Pero dice la Biblia que nuestras armas no son como la del ejército, sino son armas espirituales. La oración, el ayuno, digamos, es el poder de Dios que está en nosotros por el Espíritu que nos fortalece
para no ceder a la corriente de este mundo donde Satanás opera en los que están en desobediencia o a espalda de él. Pero gloria a Dios que un día decidimos seguir a Cristo. ¿Cuántos se gozan por esto? Y decidimos vivir a la manera de él. Dice, el que tiene a Cristo debe andar como él anduvo. Y Jesús andaba haciendo bienes, bendecía y en lugar de maldecir. Y él era un hombre santo, puro y sin mancha. Y nosotros tenemos que buscar esa pureza para que el enemigo no gane ventaja. Amén. Porque si no hay pureza en nuestra mente será perturbada por el enemigo. Si hay rencor, si hay odio, si hay blasfemia, si hay venganza, si hay pecados en nuestra alma, Satanás empieza a perturbar nuestra mente. Pero si estamos velando, orando, teniendo una vida de oración, de comunión diaria, estamos realmente atentos frente a las acechanzas, donde el que está en nosotros es más poderoso que el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es más, Jesús nos dijo, toda potestad me es dada, por tanto nos delega la autoridad para que en su nombre, no solo que prediquemos el evangelio, sanemos enfermos, echemos fuera demonios y testifiquemos con valor la palabra de Dios, porque Él nos delegó la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando estamos consagrados al Señor y cuando estamos en santidad, poseemos esa autoridad para estar velando, orando y resistir al enemigo que ya no tiene autoridad en nuestras vidas porque hemos decidido seguir a Cristo y hemos abandonado la vida descontrolada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gracias al Señor que el Señor nos rescató. Dice esta palabra, sed sobrio y velad porque vuestro adversario, el diablo, fíjense, toma una metáfora, ¿no? Un león, dice, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar, ¿no? Satanás, el apóstol Pablo toma esta metáfora de un león. Imagínense un león aquí, salimos todos corriendo, ¿no? Buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? Aquel que no tiene fe, aquel que le da lugar al diablo en una vida de desorden, de pecado. Aquel que tiene un corazón que todavía no está limpio. El enemigo perturba. No puede poseer a aquel que recibió a Cristo, pero perturba. Por eso necesitamos nosotros resistir, confesar, consagrarnos y plantarnos en la autoridad que Dios nos dio, porque Él va a buscar derribarnos. Él va a buscar arrastrarnos a la vieja vida. Él va a buscar algo de atrás para arrastrarnos nuevamente a la vida donde Cristo nos sacó. Esa vieja vida donde estábamos muertos en delitos y pecados. Esa vieja vida donde nuestra mente estaba entenebrecida, nuestra mente estaba velada, porque dice la Biblia que el diablo cegó nuestro entendimiento para que no creamos en el Evangelio de Jesucristo. Por eso cuando hemos liberado de esas garras, necesitamos consagrarnos a Dios, estar atentos, estar velando, estar en oración y buscando cada día la santificación, por la cual sin santidad dice que nadie verá a Dios. Entonces, al estar en santidad y al tener fe, vamos a caminar en autoridad y el enemigo tendrá que huir, porque Cristo es el que está en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y cómo lo resistimos? A través de la fe. La confianza, Dios está conmigo, Él me ama, Él me perdonó, Él derramó su sangre en la cruz y Él perdonó mis pecados y ahora Satanás no me puede acusar más y si me acusa lo reprendo porque le digo, diablo, Cristo me perdonó de mis pecados, me lavó con su sangre y ahora no tenés autoridad más en mi mente. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hay que resistirle en la fe. La fe es confianza, la fe es certeza en Cristo, en la palabra de Dios, porque uno puede tener fe. Uno puede decir, sí, yo tengo fe que voy a aprender a manejar. Uno puede decir, sí, yo tengo fe que voy a aprender a computación. Pero no está hablando de esa fe, está hablando de la fe salvadora. Yo cuando pongo mi fe en Cristo, dice que aquel que creyere en Él va a ser salvo. Amén, tiene salvación, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice la palabra. Entonces mi fe no está puesta en un lugar incorrecto, sino que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Mi fe está puesta en el Hijo de Dios, aquel que vino a esta tierra, aquel que fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y muchos vieron su caminar entre los hombres. Entonces nuestra fe no está depositada en una persona que está muerta. Cristo está vivo,
Cristo está a la diestra de Dios y Él está con nosotros, su presencia está con nosotros. Cuando la recibimos, Él está con nosotros y tenemos esa autoridad. Y si tenemos esa fe creciente, podremos caminar en victoria. Amén. Y podremos resistir al enemigo y tendrá que huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice ahí la palabra. Dice el versículo 9, al cual resistid firme en la fe. No, ¿cuándo tengo que resistirle en la fe? Cuando tenemos problemas, cuando la plata no alcanza, cuando hay situaciones, cuando estoy siendo probado, cuando estoy siendo rechazado por creer en Cristo, cuando soy quizás burlado por otros. En esos momentos de debilidad es cuando yo necesito estar confiado que Dios me va a sacar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, la fe no la necesito cuando tengo un buen trabajo, gano una buena plata, estoy bien con mi mujer y está todo sobre rieles. No necesitamos ahí fe. La fe la necesitamos en los momentos de crisis. Señor, tú me vas a sacar de este pozo. Señor, lo que vos comenzaste en mí, vas a cambiar mi carácter, vas a cambiar mi mente. Yo creo, como dice tu palabra, creo con lo que dice tu palabra, que la obra que comenzaste vos la vas a completar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y que no soy de los que retroceden, sino que yo voy hacia adelante, a la meta, al supremo llamamiento, a servir al Señor hasta el final, porque yo quiero caminar en su voluntad. Entonces, cuando deseamos hacer la voluntad de Dios, cuando crecemos en fe, avanzamos en el desarrollo del carácter de Jesús en nosotros y podemos ser un instrumento para animar a otros. Amén. Por eso la fe también necesita ese acompañamiento. Por algo la Biblia dice, animaos unos a otros, alentaos unos a otros, congréguense, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque mi fe se alimenta al compartir la fe con otros. ¿Cuánto entienden esto? Yo puedo escuchar el testimonio de mi hermano, de mi hermana, y ver cómo salieron de ese pozo y en mi fe se alienta, porque puedo decir, si Dios lo hizo con él, con ella, lo puede hacer conmigo. Pero necesitamos confiar y creer. Por eso necesitamos congregarnos, para que nuestra fe también se fortalezca. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, necesitamos también tener disciplinas espirituales para que nuestra fe crezca. Fíjese que necesitamos alimentarnos de la palabra. ¿Cuántos son de buen comer aquí? Pensé que era yo solo. Hermano, si yo como un solo día en la semana, no sé, me quiero masticarle el borde de la mesa de mi casa. Necesitamos comer todos los días, ¿amén? Entonces, para que nuestra fe crezca, necesitamos comer palabra. No solo escuchar la predicación, sino también usted cuando lea la Biblia, léala en voz alta. Porque cuando usted la lee en voz alta, sus oídos van escuchando y su fe va a ir creciendo, ¿amén? Y también estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Eso va a fortalecer nuestra fe. Porque quizá vamos a leer el Salmo 40, vamos a ver que ese salmista estaba deprimido, estaba desanimado, estaba mal, pero dice, pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo cenagoso. Y esa palabra te va a alentar esa mañana. Entonces vas a ir a trabajar y así Dios me va a sacar adelante. No sé cómo lo va a hacer, pero yo con Cristo todo lo puedo. Eso es fe. Dios va a abrir una puerta de trabajo. Yo sé, aunque esté todo cerrado, para mí se va a abrir una puerta porque yo le creo a Dios, porque Dios es poderoso, porque Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas. Pero si yo oro con fe, Dios va a abrir una puerta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando otros te digan, pero no hay trabajo, está todo complicado, están echando gente, así no, Dios me va a abrir una puerta. Pero si tu fe está débil, escucha a uno que te bajonea, escucha a otro que te bajonea, escucha la televisión y está como, ¿viste? Como el perejil, así está tirado como el perejil. Pero necesitamos meditar en la palabra, ¿amén? Y necesitamos hablar con Dios, porque cuando hablamos con Dios nuestra fe se fortalece. ¿Por qué, pastor? Y porque siento que las cargas pesadas y las preocupaciones se comienzan a ir. Aún los científicos han comprobado el poder de la oración. Los incrédulos, y a veces los cristianos no la practican. Entonces, orar es hablar con Dios y entregarle mis cargas y entregarle mis preocupaciones y decirle, Señor, este día lo consagro para ti. Y entonces, cuando yo oro y estoy con Dios, aunque no siento nada, algo pasa. La paz de Dios viene a mi corazón.
las cargas me son quitadas. Quizá usted está en un lugar donde hay mucha gente que tiene un montón de cosas, problemas, le cuenta, y cuando viene a su casa siente que tiene una mochila en la espalda, le duele la cabeza, le duele los hombros. Arrodíllese, ore y diga al Señor, llévate mis cargas, lo que escuché, lo que percibí. Y usted va a sentir que en la oración algo se le va y siente que está bárbaro, como si lo hubieran masajeado. ¡Wow! Entonces dirá, funciona la oración. Claro, pero hay que practicarla. ¿Cuántos entienden esto? Si nunca oro, nunca voy a comprobar la paz de Dios, no voy a comprobar esa fortaleza en mi fe. Yo necesito comer palabra, necesito orar, necesito congregarme con mis hermanos y compartir el compañerismo, la amistad, porque dice la Biblia, mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta. Y qué bueno saber que no estamos solos. Y si te sentís solo, te quiero decir que Jesús te ama y que nunca más te vas a sentir solo, porque el Señor es tu Padre y también Él te ha dado una familia. La Biblia dice que hagamos bien a todos, sobre todo a la familia de la fe. Amén. Por eso es importante congregarse, por eso es importante aprender la palabra en el discipulado, porque en el discipulado se te van imprimiendo valores y tu fe crece, porque al abrir el entendimiento, tu fe se desarrolla. Y dice, no, si la palabra dice esto, yo lo creo porque no es palabra de hombre, no es un libro de Mormón ni ninguna Biblia, es la Biblia, la palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Y hay una palabra que dice, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Así que si vos crees que tus problemas son grandes, quédate tranquilo, Dios es más grande. Para ayudarte a resolver esos problemas paso a paso, poco a poco, ¿no? Por eso la fe también te ayuda a tener esa paciencia, de saber esperar, que no es todo rápido como hoy. Veo que la ansiedad, todos quieren rápido, la computadora, el teléfono. No. La fe nos ayuda a esperar cuando Dios dice ahora. Entonces te ayuda a perseverar en esa etapa donde no escuchás nada, en esa etapa donde no ves nada, pero tenés la certeza, tenés la convicción. No ves nada, no necesitas ver, sino crees y Dios va a hacerlo real, ¿no? Hay gente que te dice, yo si no creo, si no veo, no creo. La Biblia, la palabra de Dios dice lo contrario. Tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Amén. Porque el incrédulo nunca va a recibir nada de Dios. El que duda nunca va a recibir nada de Dios. El que minimiza a Dios nunca va a recibir nada de Dios. Porque sin fe es imposible agradarle. Y entonces Dios va a respaldar la fe. Si tú tienes fe, Dios va a hacer el milagro en tu cuerpo de sanidad. Si tú tienes fe, Dios va a restaurar tu familia. Si tú tienes fe, Dios te va a prosperar conforme a como prospera tu alma, tu entendimiento, tus pensamientos. Por eso es importante fortalecer nuestra fe a través de disciplinas espirituales, testificando, dando testimonio de dónde Cristo nos sacó. ¿No? ¿Cuántos de nosotros tenemos testimonio? Nadie llegó porque estaba todo bien. Todos llegamos, como se usa ahora, roto, ¿no? Todos llegamos rotos, endeudados, peleando con nuestra mujer, enojados con los vecinos, con los compañeros, o algunas cosas más o algunas cosas menos, pero todos llegamos a Cristo con alguna necesidad. ¿Cuántos llegaron con alguna necesidad? Los otros no tenían ninguna necesidad, pero la mayoría llegamos con una necesidad, ¿no? Pero qué bueno que de alguna manera esa situación nos llevó a buscar a Dios. Porque mientras está todo bien, ya voy a ir a la iglesia, sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Entonces, dejamos a un lado a Dios y nos dedicamos a otras cosas, pero cuando viene la situación, sabemos que Dios nos ama, o no sabemos que Dios nos ama, pero cuando venimos a Él, entendemos que Dios siempre nos amó, siempre nos buscó, siempre nos habló de alguna manera para que nos volviéramos a Él. Pero no lo hicimos porque de alguna manera la manejábamos. Pero hay un momento donde ya no manejás nada y ahí decís, Señor, empecé a manejar mi vida porque la manejé yo y es un desastre. Pero cuando Dios empieza a conducirte, a guiarte, todo se va a ir acomodando. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice la palabra que resistamos firme en la fe. Dice, el cual resistir firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Diga conmigo, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Hermano, el seguir a Cristo no nos salvamos de que tengamos situaciones. Seguir a Cristo
es saber que tengo la salvación de mi alma, amén, que tengo eternidad. Pero es más, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque estamos a contramano. Es como que usted va a una avenida y está en contramano. El mundo vive lejos de Dios. Vive en la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la avaricia, la idolatría. Así vive el mundo. Pero nosotros hemos decidido vivir a la manera de Dios, como Él nos enseña en su palabra. Poder vivir agradándole en toda nuestra manera de vivir, ser santo en toda nuestra manera de vivir. Entonces, no nos asombremos de las pruebas, de las luchas, sino confiemos que van a ser por poco tiempo. Decir a qué estatura va a ser por poco tiempo. ¿No? Dice, esta situación momentánea, este problema momentáneo va a pasar, son circunstancias que van a pasar y luego vas a testificar. Vas a decir, yo en esa crisis conocí a Dios, en esa crisis en mi pieza me arrodillé y pude sentir la presencia, el amor de Dios, la paz de Dios. En esa crisis vi la mano de Dios que no teniendo nada, Dios movió gente para proveerme. En esa crisis donde sentía la enfermedad, Dios me dio la fe para creer que Él me iba a sanar y empecé a recuperarme y pude ver el poder de Dios que hay en la oración, porque Dios en esa crisis me mostró su poder. Gloria a Dios. No nos pongamos mal, sino perseveremos confiando que eso va a ser pasajero, amén, va a ser momentáneo. ¿Para qué? Porque Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros como cristianos, no? Quiere perfeccionarnos, diga conmigo, perfeccionarnos, que podamos ser perfeccionados. Recuerden que si Jesús fue perfeccionado a través de los problemas y las aflicciones, si Jesús fue perfeccionado así, decirle a que está a tu lado, no nos salvamos. ¿No? Vamos a ser perfeccionados porque la aflicción te hace más compasivo, te hace más misericordioso, dejás de juzgar a los demás y empezás a comprender lo que siente uno, lo que sufre el otro, porque lo pasaste, porque lo viviste. Entonces te hace más compasivo y te lleva a decir, yo no puedo sin Dios, necesito a Dios. Entonces esas situaciones como cristianos no te van a apartar de Dios, te van a afirmar, te van a fortalecer, te van a establecer, porque sabes que el Evangelio es poder de Dios para el que cree, pero que no te excede de situaciones, sino que Dios dijo, yo estoy con ustedes. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor siempre nos habló que el Espíritu Santo que nos envió nos va a ayudar en nuestras debilidades, nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a dar luz para entender las cosas y las cosas de este tiempo y cómo vivir realmente. Dice, como corderos, dijo Jesús, yo los envío como corderos en medio de lobos. Así que no pretendas que todos tus compañeros sean santos y estén todos así. No. Ellos necesitan conocer a Jesús. Están en oscuridad, están en tiniebla, están abrumados por el dolor, por la ruina. Necesita que vos y yo iluminemos en ese lugar, que le mostremos el amor de Dios, que seamos de buen testimonio, para que ellos cuando vos le hables de Cristo, digan, yo te voy a escuchar, porque veo que sos diferente a otros. Veo que hablas diferente, veo que te conducís diferente, veo que tenés un buen corazón, veo que sos un tipo respetuoso. Te voy a escuchar y tú le vas a poder sembrar la palabra para que conozca a Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios nos quiere afirmar, hermanos. Dios nos quiere consolidar, porque Él te necesita, nos necesita a todos por su gracia y por su misericordia. Gloria a Dios. La fe es creer que Dios puede hacerlo. La fe te preserva del temor, porque es la confianza en Dios. Dios está conmigo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y los que se levanten contra mí lo harán sin Dios. Yo tengo al Señor, tengo su presencia, tengo su cobertura. La fe te preserva del temor, la fe te preserva de la ansiedad. Sabes esperar porque Dios ya te ha preparado, te ha forjado para saber que hay tiempos que son de Dios, pero que Dios lo va a hacer en el momento que Él le plazca. Amén. Entonces hay confianza, se disminuye el temor, ¿no? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera tus temores. Entonces cuando tú vives sin temores, vives sin ansiedad, vives sin pánico, vives sin perturbación en tu mente, porque tienes palabra en tu mente. Cuando viene el problema, viene la palabra. El Espíritu Santo está en ti, te fortalece cuando estás caído, cuando estás desanimado, y te das cuenta que ese Espíritu Santo es real, porque lo sentís en tu alma, en tu corazón, te levanta y te
lleva adelante a seguir a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, la fe me preserva del temor. Gloria a Dios, nos preserva de los temores. Hay confianza. La fe, hermano, es correr riesgos. Cuando uno depende del Señor, está confiando que Dios lo va a hacer, está confiando que Dios va a obrar. ¿Cuántas veces nos pasa esas cosas, no? Cuando tenemos situaciones donde no sabemos cómo manejarla, pero creemos que Dios nos va a dar la salida. Entonces confiamos, la fe nos preserva del temor, nos preserva de la angustia y de tantas esas cosas. La fe es el escudo protector para nuestros pensamientos. Dice que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Así, esa metáfora de dardos que vienen de Satanás tiene que ver con malos pensamientos. Amén. Con pensamientos de depresión, de lastimarte, de lastimar. Pensamientos que tenemos que resistir, hermano. Porque no tenemos que darle lugar al diablo. ¿Cuánto entienden esto? Cuando uno conoce la palabra de Dios, detecta cuando un pensamiento no es de Dios. Ahora, cuando uno no conoce la palabra de Dios, no tiene palabra, no se alimenta, cualquier pensamiento te gobierna una emoción, te gobierna algo. Pero si nosotros tenemos palabra, discernimos que ese pensamiento no es de Dios y decimos, diablo, te vas en el nombre de Jesús. En mi mente no tenés lugar, en mi mente tiene lugar Cristo. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Amén. La fe es un escudo para que tengas paz y salud mental. Si no tenemos fe, estaremos perturbados, hermano, como la gente que no conoce a Dios. Lo mismo, la diferencia es que vamos a la iglesia, porque sin fe desagradamos a Dios. Pero si tenemos fe y dejamos que esa fe crezca y alimentamos nuestra fe y procuramos que nuestra fe crezca, vamos a ser personas con un alma sana, con una mente sana, donde Dios va a guiar tu corazón, donde vas a discernir, entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque tienes luz, la palabra te da luz para discernir lo que muchos hoy no disciernen. Amén. Dice la Biblia que en los últimos tiempos a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno, malo. Todo al revés, ¿vio? Pero bueno, estamos en esos tiempos. La Biblia dice que esos tiempos iban a acontecer y son estos tiempos. La fe nos lleva a la meta. La fe es el lugar correcto para encontrar salvación. ¿Cómo puede encontrar una persona escapar del infierno? Diga conmigo, a través de la fe en Jesús. Porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos bajo la ira de Dios. La única manera de que esa persona se pueda salvar e ir a la presencia de Dios, al paraíso, es poniendo la fe en Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en cual nosotros podamos tener vida eterna con Cristo. Solo Él es el Hijo de Dios. Él es la puerta, Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios si no es por Él. No es por María, no es por Pablo, no es por Juan, no es por el Gaucho Gil, no es por Pascual. Es por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo. Fíjese, vamos terminando. Busque conmigo San Marcos 16:16. Es la fe la que tiene que crecer en nosotros. Necesitamos alimentar nuestra fe, porque si estamos debilitados en la fe, el enemigo perturbará nuestra mente, traerá pensamientos destructivos, querrá generar resentimiento, venganza, rencor, pero eso no es de Dios. Lo de Dios es perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Lo de Dios es entregarle el dolor al Señor. Lo de Dios es bendecir y no maldecir. Eso es de Dios. Y la mente del cristiano debe ser una mente que se santifica, que se limpia día a día. A través de la confesión y del estudio de la palabra vamos desechando lo que a Dios no le agrada. Y escuche, la fe en el Señor es la que nos permite ser salvos de la condenación eterna. Gloria a Dios por Jesucristo que murió por nuestros pecados. Fíjese lo que dice Marcos 16:16. Dice, el que cree y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Lo leemos nuevamente. El que creyere, estamos hablando de Jesús, ¿no? Porque Él es el autor y consumador de la fe. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Busque conmigo y vamos ahí culminando, porque es algo que el Señor está poniendo en mi corazón. San Juan, capítulo 3, versículo 16. La fe en el lugar correcto nos preserva
de la condenación eterna y del juicio que hará Dios con aquellos que le dan la espalda y que lo rechazan y que rechazan a su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16, escuche, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, escuche esto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjese lo que dice el 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, gloria a Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, agarrate los pantalones, decía la Escritura. Menos mal que pusimos la fe en Jesús, amén. Gloria a Dios, que hermanos podamos alimentar la fe. Dice la Biblia, Romanos 10:17, si mal no recuerdo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que congregate, vení a los grupos pequeños, alimentá tu fe, tené un devocional diario. Te levantás a la mañana cuando desayunás, ahí, agarrá la Biblia, 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura. Otro día podrás 10 minutos. Bueno, Dios te va a ir llevando. Pero esos son los hábitos que nos van a llevar a ser personas fuertes en la fe y en la salud mental, que este tiempo está tan perturbada en cientos de miles y millones de personas. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? La gloria es para Él, la alabanza es para Él. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. A Él sea la gloria. Su sangre nos ha limpiado y su poder nos ha levantado. Quiero invitarle a que se ponga de pie.